Buenos días amigos queridos, este es otro programa de Presentando la Verdad. Tal como siempre mencionamos, el número de contacto con nosotros es 095-507-442. Puedes enviarnos mensajes de texto vía WhatsApp o SMS. Recuerda que si te has perdido alguno de los programas anteriores, puedes ver los videos accediendo a nuestro canal de YouTube, escribiendo en el buscador las palabras Presentando la Verdad. Si no, envíanos un mensaje de texto al 095-507-442 solicitándonos el link del canal y te lo pasaremos por celular. En el programa de ayer hemos hablado sobre los medios de comunicación que Dios utiliza para comunicarse con nosotros y para que nosotros nos comuniquemos con Él. El medio especial que Dios usa para comunicarse con nosotros, hemos visto, es la Biblia, y el medio que Dios dejó para comunicarnos con Él es la oración. La oración, tal como vimos ayer, es sencillamente hablar con Dios. Es derramar mi alma, mis pensamientos, mis deseos, mis necesidades, mis inquietudes delante de Dios. Orar es hablar con Dios como a un amigo. Vamos entonces a responder a las dos preguntas que dejamos pendientes al final del programa de ayer. ¿Cómo orar? ¿Y qué hacer para que Dios responda a mis oraciones? Para saber cómo orar, lógicamente tenemos que ir a la Biblia. En Lucas capítulo 11, versículo 1 podemos leer: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y a partir del siguiente versículo, tenemos a Jesús respondiendo la pregunta que le hicieron, mostrándoles un ejemplo de oración. Ese ejemplo o modelo se conoce como el Padre Nuestro. A esta altura debo indicarles algo muy importante. La Biblia, la cual recordamos está compuesta por 66 libros, se podría subdividir en varias secciones. Una forma sencilla de dividirla es agrupando esos libros en 5 secciones diferentes. Una sección es la ley, otra es la que contiene los libros proféticos, otra los libros históricos, otra la que contiene los evangelios, y otra la que contiene las cartas. La que contiene los evangelios tiene 4 libros: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 3 primeros libros se conocen como evangelios sinópticos o paralelos, porque muchas veces las historias que aparecen en Mateo aparecen también en Marcos y en Lucas, y viceversa. Esto significa que la oración que Jesús les dejó como modelo en el libro de Lucas la podríamos volver a encontrar en el libro de Mateo o Marcos, y efectivamente eso es lo que sucede, pues la encontramos también en el libro de Mateo. ¿Por qué hice esta aclaración? Porque para estudiar la Biblia uno debe comprender el contexto. Sin contexto es muy peligroso estudiarla porque es más probable que termine sacando conclusiones erradas. Recuerda esto, texto sin contexto es mero pretexto. Volvamos entonces al tema del Padre Nuestro. En Mateo capítulo 6, desde el versículo 9 al 13, aparece también el Padre Nuestro, pero allí Jesús hace una aclaración a partir del versículo 5 hasta el versículo 8. Jesús dice: Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Como vemos, Jesús explica que de ser posible, las oraciones personales deben ser hechas en privado, y agrega algo más, que no usemos vanas repeticiones. Mucha gente cree que orar es recitar el Padre Nuestro de memoria, una y otra vez, repitiéndolo siempre. Pero esto no es lo que dijo Jesús. Si tú quieres memorizarte el Padre Nuestro, puedes hacerlo. Yo mismo me lo sé de memoria. No hay nada malo con eso. Puedes incluso recitarlo a Dios si te place. Sin embargo, eso no es orar. Hay una diferencia grande entre orar y rezar. Rezar es recitar un texto religioso. Orar, en cambio, como hemos visto, es hablar con Dios como hablarías con un amigo. Tal como vimos ayer,
La relación entre padres e hijos se fortalece a través de la comunicación. Dios quiere escuchar nuestra voz y que le podamos contar nuestros problemas, nuestras luchas, así como nuestros logros. Imagínate cómo te sentirías si lo único que escuchas de la boca de tus hijos cuando te hablan fuese exactamente las mismas palabras, una y otra vez, todos los días. Ni una más, ni una menos. Si pasa 1 año, 2 años, 5 años, 20 años y lo único que escuchas de tus hijos son exactamente las mismas palabras, ni una más ni una menos, notarás que hay algo extraño y te sentirás mal. De la misma forma se siente Dios cuando confundimos la palabra orar con la palabra rezar. Si todos los días tú elevas un Padre Nuestro al cielo, pero no abres tu corazón para contarle cosas que quizás no le has contado ni a tus amigos, ¿cómo puedes tener la relación que Dios quiere que tengas con Él? Con el Padre Nuestro, Jesús sencillamente se proponía dejar un ejemplo de oración, no copiarlo en un 100%, sino para que entendamos de qué se trata la oración. Dicho sea de paso, el Padre Nuestro no es la única oración que Jesús hizo. Hay muchas otras oraciones registradas en la Biblia. Por ejemplo, en el 4.º libro del Nuevo Testamento, llamado Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, aparece una de las más bellas oraciones que Jesús elevó a su Padre antes de ser crucificado, donde Él ora por sus discípulos. Por ejemplo, en el versículo 15 dice: «No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal». Y en el versículo 20 dice: «Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos». ¿Te has dado cuenta? Jesús oró al Padre no solo por sus discípulos que estaban con Él en ese momento, sino también por los que vendrían por causa de ellos, por los que vendrían generación tras generación, año tras año, y eso nos incluye a todos, a ti y a mí. En otras palabras, Jesús oró por ti y oró por mí. ¿No te consuela saber esto? A veces pedimos a alguien, a un conocido, a un pastor o a algún amigo que ore por nosotros, y no está mal, sino al contrario, porque debemos orar los unos por los otros. Sin embargo, hay una oración mucho más poderosa que fue elevada por ti hace cerca de 2000 años y fue hecha nada más y nada menos que por el mismo Jesús. Sin embargo, amigo, la comunión que Jesús tuvo con su Padre no sustituye la comunión o relación que tú tienes que tener con Dios. A pesar de que Jesús oró por nosotros, Él mismo nos pide que oremos. Se nos dice en el libro llamado Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5 y versículo 17, orad sin cesar. 3 palabras, orad sin cesar. ¿Qué significa eso? ¿Que tengo que estar todo el día metido en mi cuarto de rodillas orando? No, amigo. No hace falta estar todo el día de rodillas para hablar con Dios, así como tampoco hace falta abrir la boca para hablar con Él. Tú puedes hablar mentalmente. Orad sin cesar significa que tú debes hacer lo posible para recordar que Dios está a tu lado todos los días, a toda hora, minuto a minuto, y por lo tanto debes mantenerte en comunión con Él en todo momento. Si vas manejando, ve hablando con Dios, contándole algunas cosas, preguntándole otras. Si vas caminando por la calle o estás cocinando o hagas lo que hagas, debes tener presente que a tu lado hay uno que está dispuesto a escucharte en todo momento y ayudarte en toda situación. La Biblia dice en Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuánto poder tiene entonces la oración? Mucho poder. Quizás te preguntes ahora, si la oración tiene mucho poder, ¿por qué hay veces que Dios no responde a mis oraciones como yo pido? Bueno, hay muchas razones por las cuales Dios puede no contestar las oraciones. Hay ciertas condiciones que se tienen que cumplir para que Dios las responda. En primer lugar, en Mateo 21:22, Jesús dice: «Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis». Hay que pedir creyendo. Creer implica tener fe. Si pides sin fe, es posible que Dios no responda a esa oración. Por eso, en el libro llamado Hebreos, en el capítulo 11 y versículo 6, dice: «Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan». Esto significa que si me acerco a Dios en oración pidiéndole algo, tengo que tener fe que Él puede dármelo. En segundo lugar, otra condición
que se debe cumplir para que Dios responda a mis oraciones la encontramos en Santiago capítulo 4, versículo 3. Ahí leemos: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. O sea, que si pido a Dios cosas para usarlas incorrectamente, Dios no contestará mis oraciones. Si le pido a Dios: Señor, por favor, dame 50 pesos para comprar vino, ¿tú crees que me va a responder que sí? O si le digo a Dios: Señor, por favor, dame 100 pesos para comprar cigarros, ¿tú crees que me va a decir que sí? Claro que no, amigo, porque Dios no quiere que dañe mi cuerpo, el cual, de acuerdo a la Biblia, es templo del Espíritu Santo. En tercer lugar, otra condición clara entonces es pedir conforme a la voluntad de Dios. Parte de la conocida oración de Jesús en el huerto de Getsemaní, en la última noche antes de ser arrestado, dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús pidió algo a su Padre, pero aceptaba la voluntad de su Padre, fuese cual fuese. Una cuarta condición es pedir perdón a quien debas pedir perdón. Marcos capítulo 11, versículo 25 dice: y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Una quinta condición es ser perseverantes. Hay muchos textos sobre estos temas en la Biblia. Puedes leer uno de ellos en Lucas capítulo 18, el cual no leeremos ahora por un tema de tiempo. Hay otra condición más, se podría decir una sexta condición, que se encuentra incluso en 1 de Juan capítulo 3, versículo 22, en la cual dice: y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Dios, por lo tanto, responde a sus hijos, especialmente cuando sus hijos guardan sus mandamientos, los cuales están relacionados con la obediencia a Dios. En Proverbios 28:9 dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Amigo querido, esto significa que si yo desobedezco a Dios y oro pidiendo algo sin arrepentirme de corazón, la Biblia dice que mi oración es abominable. Pero hay una condición más, y a propósito la dejé para el final. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 13: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Jesús dejó claro que todo lo que pidamos lo debemos pedir al Padre, pero todo lo que pidamos al Padre lo debemos pedir en el nombre de Jesús, no en nuestro nombre. No diciendo: Dios, mira lo bueno que soy, no robo, no mato. Sino que Jesús dijo: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. La oración, por lo tanto, es uno de los temas más apasionantes que aparecen en la Biblia, pero disponemos de poco tiempo para presentarlo en toda su extensión. Seguramente más de uno se habrá preguntado: pero yo a veces pido cosas buenas, cumplo con todas estas condiciones, e igualmente Dios no me contesta. ¿Por qué? Eso tiene que ver, amigo querido, con algo que se llama el gran conflicto que se está desarrollando en este mundo y que pronto llegará a su fin. Sobre este gran conflicto te hablaré en otros programas un poco más adelante. Pero tranquilos, porque Dios no permitirá que ninguno pase por pruebas mayores de la que pueda soportar. En 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios tiene un plan para tu vida. Ora preguntándole cuál es, y Él te lo dirá.